Hola a todos, yo soy Soro González, integrante del grupo 11 de Mecánica de Fluidos 2, a cargo del profesor Rafael Córdoba. Y junto a mis compañeros Michael Induni y Manuel Rodríguez vamos a presentarles un video informativo acerca del flujo compresible, descripción y aplicación del flujo de Rayleigh. El flujo compresible. Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambian de volumen son demasiado grandes y se opta por considerar el flujo como compresible. Esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercana a la velocidad del sonido. Estos cambios suelen suceder principalmente en los gases que ya alcanzan estas velocidades de flujo en los líquidos. Se precisa de presiones del orden de las 1000 atmósferas. En cambio, un gas solo precisa una relación de presión de 2:1 para alcanzar velocidades sónicas. La compresibilidad de un fluido es básicamente una medida en el cambio de la densidad. Los gases son generalmente muy compresibles, en cambio, la mayoría de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja. Por ejemplo, una presión de 500 kilopascales provoca un cambio de densidad en el agua de solamente 0.024% a temperatura ambiente. En cambio, esta misma presión aplicada al aire provoca un cambio de densidad de alrededor de un 250%. Al estudio de los flujos compresibles se le conoce como la dinámica de gases, siendo esta una nueva rama de la mecánica de fluidos, la cual describe estos fluidos. En un flujo usualmente hay cambios de presión asociados con cambios de velocidad. En general, estos cambios de presión inducirán a cambios de densidad, las cuales influyen en el flujo. Si estos cambios son importantes, los cambios de temperatura presentados son apreciables. Aunque los cambios de densidad de flujo pueden ser muy importantes, hay una gran cantidad de situaciones de importancia práctica en lo que estos cambios son despreciables. Para profundizar en el tema también debemos conocer acerca del número de March. Los flujos compresibles pueden ser clasificados de varias maneras. La más común es el número de March como parámetro para clasificarlo. En la ecuación podemos observar como m es el número de March, v es la velocidad del flujo y a es la velocidad del sonido en el fluido. Y este se puede dividir por rangos, en donde un valor de m menor que 0.3 en cualquier parte del fluido es prácticamente incompresible, y donde un valor de m sea mayor a 0.3 es un flujo subsónico. Un flujo supersónico es donde va en un rango de valores desde 1.2 hasta 5. Y normalmente hay ondas de choque, pero ya no hay regiones subsónicas. Y el flujo hipersónico es donde m es mayor a un valor de 5. Flujo compresible. Descripción y aplicación del flujo de Rayleigh. El flujo de Rayleigh, así llamado por Lord Rayleigh, es un tipo de flujo compresible en conductos. Se refiere al flujo adiabático a través de un conducto de área constante donde se considera el efecto de adición y rechazo de calor. A diferencia del flujo de Fano, la temperatura de estancamiento es variable. La adición de calor provoca una disminución de la presión de estancamiento, lo que se conoce como el efecto Rayleigh. Es fundamental en el diseño de sistemas de combustión. La adición de calor hará que los números de Mach, tanto supersónicos como subsónicos, se acerquen a Mach 1, lo que provocará un flujo ahogado. Por el contrario, el rechazo de calor disminuye el número de Mach para los subsónicos y aumenta el número de Mach para los supersónicos a lo largo del conducto. Se puede demostrar que para los flujos caloríficamente perfectos, la entropía máxima se produce en m igual a 1. El modelo del flujo de Rayleigh comienza con una ecuación diferencial que se relaciona el cambio del número de Mach con el cambio de temperatura de estancamiento. Las cámaras de combustión dentro de los motores turborreactores suelen tener un área constante y la adición de masa de combustible es insignificante. Estas propiedades hacen que el modelo de flujo de Rayleigh sea aplicable para la adición de calor al flujo a través de la combustión, asumiendo que la adición de calor no da como resultado la disociación de la mezcla de aire y combustible. La producción de una onda de choque dentro de la cámara de combustión de un motor debido al estrangulamiento térmico es muy indeseable debido a la disminución del caudal másico y el empuje. Por lo tanto, el modelo de flujo de Rayleigh es fundamental para un diseño inicial de la geometría del conducto y la temperatura de combustión de un motor.
El modelo de flujo de Rayleigh también se utiliza ampliamente con el modelo de flujo de Fanot. Estos dos modelos se cruzan en puntos de los diagramas de entalpía, entropía y número de Mach y entropía, lo cual es significativo para muchas aplicaciones. Sin embargo, los valores de entropía para cada modelo no son iguales en el estado sónico. El cambio en la entropía es 0 en m igual a 1 para cada modelo, pero la declaración anterior significa el cambio en la entropía de este. Características de la transferencia de calor de la línea Rayleigh. La rama superior de la línea Rayleigh es subsónica, mientras que la rama inferior es supersónica. En general, un recorrido hacia arriba a lo largo de cualquiera de las ramas de la línea Rayleigh representa un proceso de calentamiento. De manera similar, un proceso de recorrido hacia abajo a lo largo de cualquiera de las ramas representa un proceso de enfriamiento. El punto de máxima entropía siempre coincide con el punto de máxima entalpía de estancamiento. El calentamiento máximo de la rama subsónica o supersónica procedería hasta el punto S o de entalpía.